Hoy nos toca la sesión 110. 110 veces nos reunimos y curiosamente es martes 10 de febrero del 2026. Me complace saludarte, me complace volver a entrar en tu teléfono móvil, en tu tableta, en tu computadora personal, en tu computadora de escritorio y sobre todo en tu universo subjetivo, en tu mundo interior, desde donde tú estás escuchándonos, interpretándonos y probablemente aprendiendo algo relacionado al coaching. Esa palabra que ha estado tan mal usada de repente y que guarda como todo una serie de conceptos y prácticas mucho más potentes, mucho más serias y mucho más útiles de lo que te podrías imaginar si lo consideras como una disciplina con identidad propia. Tenemos cada vez más personas que se unan a estos programas con la intención de devolverle la dignidad a la profesión y a la disciplina. Algunos de ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cuándo perdió su dignidad? ¿Pero cómo? Yo no veo ninguna crisis del coaching. Y eso es lo más curioso porque quienes en su momento promulgan un estilo de coaching diferente a otro estilo de coaching, pues es justo ahí donde radica la crisis. No podemos estar ofreciendo algo que no tenga principios, fundamentos, bases, metodología universal. Para que algo se convierta en algo con identidad propia, para que cualquier cosa tenga identidad propia, pues tiene que estar separado a otra cosa. No puede ser una cosa y ser otra cosa al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que ha venido pasando con el coaching, que se confunde con otras cosas y además que toma de manera intrusiva otros roles que no le corresponden. De hecho, en estos días estuve pensando por qué hay una denominación un poco peyorativa relacionada a la psicología que se le llama la psicología pop. ¿Qué significa la psicología pop? Cuando se simplifican los conceptos psicológicos de tal manera que se hace muy reduccionista, muy fácil, el típico concéntrate y cree en ti y todo saldrá bien, ¿no? Ese tipo de frases son muy psicología pop. Entonces podríamos hablar de que el mainstream del coaching también puede considerarse como coaching pop. Es decir, cuando una persona dice que hace coaching, pero que hace coaching diciendo, ¿cuál es tu mejor versión? Y con esa pregunta que es poderosa, ya te ayudé y te cobro a partir de una pregunta potente o que puedo empatizar contigo y te doy ciertas distinciones o te hago un ejercicio con PNL y eso me convierte en un coach. Pues probablemente sí, pero del coaching pop o del coaching simplificado, reducido y hasta pues peligroso, digámoslo así, porque no propone gran cosa, confunde y crea falsas expectativas. Pues le doy hoy la bienvenida a ti, obviamente que me estás viendo, y a nuestro amigo y colega entrañable, socio de esta aventura de aprendizaje, de este movimiento, Guillermo Tapia, que él vive en Argentina y les cuento un poco cómo es que hemos colisionado nuestras existencias, ¿no, Guille? Eh, Nos conocemos de hace algún tiempo, por supuesto, solamente virtual. Hemos tenido muy fructíferas y muy agradables conversaciones privadas. Hemos tenido videollamadas, hemos tenido llamadas, todo gracias al Internet que nos conecta con cualquier persona en el mundo. Y Guillermo ha sido, desde que lo conozco, un curioso, un intenso, un apasionado, no solo del coaching, sino de cómo hacerlo bien, cómo hacer el coaching bien, hacerlo correctamente. Él es artista, además de artista es docente, le encanta todo lo relacionado pues al comportamiento humano, le gusta ganarse la vida, si podemos utilizar ese término, dedicándose a las artes. Entre estas artes, pues es la música. Tiene presentaciones en vivo donde nos deleita con su creatividad, con su ingenio y con su gusto
por el performance, ya nos platicará él un poco más. Tiene tiempo que se ha unido a estos conversatorios y actualmente me parece que está terminando su seguimiento con mentorías individualizadas con otro de nuestros colegas que tiene una escuela que se llama Daniel Becerra, que está liderando la red del coach. Y justo creo que Daniel subió un reel hoy en la mañana donde estás tú teniendo ese acompañamiento con él, en donde hablan de los silencios, ¿verdad? Entonces, yo a Guillermo le tengo mucho aprecio y déjenme les digo que es el primer valiente que después de estudiar la teoría general del coaching y empezar a practicar y empezar a querer ser un referente mundial de esta propuesta, viene y dice, ¿por qué si el mainstream atiende a los programas donde Jaime quiere reivindicar el coaching, por qué no yo cuando siento que tengo suficiente preparación como para dar la cara por la no directividad? Entonces, esa es la idea que nos tiene aquí. Si me faltó algo, Guille, me dices y te doy la palabra para que ahora nos cuentes tu versión de lo que yo acabo de decir. Bienvenido. Eh, Gracias, gracias. No, solo agregar, gracias por. Sigo agregando a ese hilo conductor. Claro, ¿qué es lo que nos trae aquí a este espacio? Eh, Me parece fundamental que este sismo que tú hablabas al comienzo, el sismo de la dignidad del coaching, ¿no? De darle esa impronta de qué es coaching, ¿no? A qué nos referimos? ¿Qué estamos haciendo cuando decimos que hacemos coaching, ¿no? Sí. Y no estar titubeando como a mí me pasó Mm, mucho tiempo atrás. ¿Y tú qué haces? Bueno, no hago psicología. O sea, la manera de definir algo que haces, lo defines con lo que no es. lo que se Entonces, supone que no hace. partíamos de una premisa bastante endeble, digamos, ¿no? Cuando uno define algo por lo que no. Y en el camino, bueno, Sí. distintas versiones de lo que significa que hace un coach, ¿no? Cuando Distintas dices, versiones, cuando ¿no? dices, Guille, cuando dices solíamos, hablas en plural, ¿a quiénes te refieres? Porque Ah, tú vienes de una escuela muy, muy específica, ¿no? sí, sí, sí. Me refiero a mi camino ontológico de Coaching coaching ontológico. ontológico, coaching americano y alguna otra que por ahí quedó en el camino. Pero Perdona que te pregunte, yo sé que de repente cuando ya diste el salto hacia la TGC, ya es un poco incómodo admitir que estuviste en esa escuela. A mí sí, me pasó, ya dices, pues me da un poco hasta como de cosita hablar de ese pasado, sí, pero sí. es como la exnovia, ¿no? O sea, siempre va a ser tu exnovia y pues ni modo. Claro, no, no. Y uno tiene recuerdos buenos y malos, pero bueno. Sí, No, exacto. pero prefiere no estar más ahí, ¿no? Porque, Claro. bueno, estamos en otra etapa, ¿no? Sí. Pero sí, me refería a eso, que cuando doy con la teoría general y también te contacto a ti, Jaime, y a este espacio, bueno, fue de alguna manera ¿cómo decir? Un aliento, cuando uno tiene una bocanada de aire fresco, ¿no? Decir, todas Hay esas preguntas esperanza. que yo me hacía en el mainstream como alumno, a mí me quedaban millones y millones de baches y que nunca fueron respondidos y que nunca fueron contestados. Y bueno, y sin embargo sigue siendo coach y haciendo algo medio como que a tientas, ¿no? Medio a tientas, pero bueno, estaba avalado y de alguna manera uno iba por ese camino. Cuando yo Sí. contacto con la teoría general, el trabajo de Leonardo y con bueno, con todo esto que se genera a partir de él, con este espacio, Jaime, y mucha gente que inicia en esto, realmente me resulta muy novedoso primero y muy,
muy alentador por otro lado, porque dije, bueno, tengo que borrar mi mente, ¿no? No sé si se puede, pero desaprender, como se dice. No sé si se puede tampoco, pero podría caber este término de desaprender, ¿no? Porque aquí hay que resetear todo. Alguna vez lo dijimos en algunos encuentros de estos. Yo me puse en la misión de resetear mi comprensión del coaching y mi comprensión de cómo ayudar a las personas, ¿no? Entonces, hasta la palabra ayudar está, Claro. está interrogada, ¿no? Así que me alegro de haber conocido esta posibilidad nueva de poder resetear lo que significa hacer coaching hoy, ¿no? Y me parece que hay respuestas bastante claras y contundentes de qué hace un coach dentro de la teoría general, ¿no? Dentro de lo que significa estar alineado a lo que plantea una teoría, ¿no? Y todo lo que plantea una teoría. Así que Sí, bueno, contento de esto, digo, sí, de estar aquí. excelente, excelente. Hay varias cosas que seguramente para quienes nos vean pueden abrir varias preguntas. Este, y conforme avancemos, si lo veo necesario, yo te hago las preguntas. Eh, por ejemplo, ¿cuáles eran esas brechas o esos baches que tú descubrías? A qué te refieres con que no te lo respondían? Cuando dices que la teoría general te dio una esperanza o te dio una luz, ¿en relación a qué? Todas esas cosas pudieran todavía describir un poco más tu aventura y sobre todo, Claro, y sobre todo, por ejemplo, si hablamos de teoría, de la teoría general del coaching, pues a lo mejor la gente va a decir, pues cada quien tiene su propia teoría, ¿no? O sea, la teoría misma de la ontología del lenguaje pues, sigue siendo una hipótesis, una propuesta, una idea, y pues también podría ser válida si se queda solamente en eso. Y ya iremos más a profundidad, sobre todo porque nos preparaste hoy un tema en particular que por lo que yo entiendo ha sido para ti muy, muy importante haberlo descubierto y que marca la pequeña gran diferencia con el mainstream del coaching, ¿no? Que tiene que ver con la fenomenología de Edmund Husserl y que fue parte también de tu curiosidad para entender cómo se atiende, escucha y observa a un cliente desde la escuela de la que vienes en comparación a la escuela donde estás ahora, ¿no? exacto, sí, sí, con gusto respondo todo eso. Excelente. Eh, Me refiero a que partimos de que el coaching ontológico está basado en un libro de un autor, bueno, Rafael Echeverría, Sí. y toda una profesión, sí, profesión, carrera, Una, basada una en un forma de libro. ayudar. Claro, me parecía escaso, ¿no? Me parecía escaso. Si bien plantea cosas interesantes, la ontología del lenguaje, sin embargo, a mí me parece que es una parte de lo que sería Claro. un acompañamiento de coaching. Por eso creo yo que, bueno, a esta altura hago esa deducción, pero creo que por eso es que a mí me quedaban cosas sin resolver. Por ejemplo, ¿qué hacer, qué hacer específicamente en una conversación de coaching? No Claro, sabemos, digamos, en realidad. claro. Bueno, sí, escucha activa. Bueno, si no sé qué hacer, le voy a poner un poco de PNL, que eso me va a dar un poco de sustento. Si no sé qué hacer, a ver, bueno, voy a ver si encuentro alguna cosa, alguna herramienta, ¿no? Que quizá me voy a enfocar en su cuerpo, me voy a enfocar en sus emociones, quizá. Entonces, todo ese mundo de duda, me refiero a eso, que habían en la misma práctica, como uno como Sí. coach no tenía, en definitiva, no tenía la certeza de estar haciendo algo realmente profesional o realmente con un marco. Era un marco bastante, por decir, Redondo. déjalo ser, Era un ¿no? marco Déjalo ser. redondo. Sí, sí, sí. Casi que no tenía contorno, como que se escapaba todo por ahí. Ya, ya, ya.
Entonces, bueno, yo creo que a eso me refiero, nadar en ese mar de inseguridades y de, bueno, en definitiva la persona te escuchaba, en definitiva la persona decía, bueno, sí, es muy interesante lo que me dice, me llevo esto, me llevo aquello, pero no, a mí me quedaba un sabor a, no sé si me está diciendo algo por cumplir conmigo, en el fondo como que O no sea, terminaba de creerle, ¿no? tus A la clientes. persona. Mi cliente no lo terminaba de creer porque digo, ¿cómo puede ser si yo la verdad no estoy seguro de haberte ayudado, no estoy seguro de haberte escuchado de una manera No, activa? pero inclusive puedes usar los términos que suelen usarse en ese medio, que es, no estoy seguro Sí, si logré sí, sí. transformarte, Claro, claro, tendría que hablar en esos términos. Tendría que personificarme de coach ontológico, si ¿no? Ponerme logré una máscara. generar esos quiebres y cambio de Esos mirada en tu quiebres, observador para que la hacerte esas transformación. preguntas poderosas. Sí, Sí, sí. No pude hacerte esas preguntas poderosas como quería. No pude escucharte empáticamente. No pude observar tu corporalidad, tu emocionalidad y tu lenguaje al mismo tiempo. No pude hacer eso. los dominios del ser. Tus dominios, tus tres dominios. Sí. Y bueno, todo eso eran definiciones, pero me parece que eran como ideas, eran ideas, no Eran eran, yo las vivía opiniones. como Sí, ideas, no las vivía como un fundamento o una metodología claro, claro. o un procedimiento, ¿no? Eran, tú hazlo así, puede que salga, puede que no. Confía en ti mismo, confía Confía en el proceso, en la co-creación amorosa que exacto, estamos haciendo. sí. Y lo dejábamos casi como al designio de Dios, ¿no? Un poco, ya casi era una cosa que si Dios quiere, vas a encontrar algo en esta conversación. No, bueno, Mm. no quiero ser muy irónico, quizás me puedo faltar el respeto para algunas personas que me conocen y Pero no quizás estás, pero a ver, espera, antropología. no estás diciendo nada inventado, eso No, nada ofensivo, no, fue tu estoy diciendo experiencia personal, una experiencia, sí. por lo cual tú, desde esa insatisfacción y falta de certeza, tú dijiste, a ver, debe haber algo más que me dé a mi seguridad en una profesión en la que le estoy invirtiendo energía, energía traducida en dinero, en tiempo, en recursos, y que dices, no alcanzo a distinguir qué hago con exactitud. O sea, yo creo que es totalmente válido darnos tu testimonio. No está, yo creo que no le estás Sí. faltando al respeto absolutamente a nadie cuando hablas desde tu experiencia. Y tú has dicho la Y palabra fíjate clave, que en, distinción. Sí, María, sí. ay, perdón, Guille, en la misma Ok, onda de lo que comentabas hace poquititos minutos, que decías, bueno, le puedes poner esta herramienta porque le viene bien. Y si tú venías y preguntabas, pero ¿por qué? ¿Por qué PNL? ¿Por qué le viene bien PNL? Entonces no era clara claro. la respuesta. Ni siquiera ellos mismos, por supuesto, saben por qué. Y no solo la PNL, con cualquier otra herramienta, si tú preguntabas, ¿por qué esto le viene bien? Porque es apropiado utilizar esto, entonces no hay respuestas. No, claro, no. Y uno daba por hecho de que eso era así y que estaba bien. Pero bueno, volviendo, no sé si me están quedando algunas preguntas que me hacías. Esos baches, bueno, esos baches eran, esos baches eran. Y otra cosa que sí puedo decir como un dato y como algo estadístico que marca esto que estoy diciendo para no ser tan subjetivo. Sí, Fui una vez a un encuentro nacional de coaches que se suelen hacerse aquí en Argentina con diferentes asociaciones, donde se reúnen personas de distintas provincias. Y en esa oportunidad disertaba una mujer que era no sé si era coordinadora o alguien en la alta esfera de la Asociación de Coaching Ontológico Profesional. Y entonces ella daba un dato que se lo hacía como una pregunta. ¿Por qué será que no sé si el 80% o un poco más de los coaches que terminaban de certificar no ejercían? mm, ¿No? Y la temática era esa en ese encuentro.
por supuesto que se fue para otro lado. Bueno, se fue para, bueno, fue un debate, ¿no? Mm, Pero claro, yo a la luz de lo que yo hoy experimento y observo ese estudio, ese análisis, esa estadística, bueno, es que responde a una lógica, ¿no? ujú, La persona que por 2 años se formaba, terminaba eso con un certificado, pero con una inseguridad interior que hacía que no pudiera ejercer. Y yo tengo muchos compañeros que no ejercieron. De 10 quizá ejerce uno, o no sé, o de 30 ejercen cinco, no sé, pero realmente era curiosa esta estadística, ¿no? Y bueno, y quizá el paso del tiempo y el autoconvencimiento hace que por ahí, bueno, se animara, ¿no? En un momento, después de 2 años, a ver, no sé, hiciste una formación en PNL o en constelaciones familiares y ahí sí, ya te convertiste en coach en PNL. claro, con un Coach, montón de apellidos, ¿no? claro, pero tuve que hacer otra formación para eso. Sí, claro, Y una además, formación sustentada con método, tuve que hacer eso para yo ejercer como coach, ¿no? Eso sí. es muy curioso también, ¿no? Eso es un dato de la realidad, ¿no? O sea, no. Es un dato de la realidad que inclusive nos invita desde una muy curiosa, ¿cómo le podemos poner? Idea que dice, un coach nunca termina de formarse y siempre está en aprendizaje constante. Entonces tú tienes que acumular certificaciones y acumular herramientas casi, casi de por vida porque nunca acabas de aprender. Pero eso es como ponerle demasiadas cosas a una bolsa que está rota por abajo, Claro, porque no tiene fundamento. Entonces le pones cosas a un costal, pues que nunca acabas de llenar porque se van tirando. Dices, bueno, esto no lo uso y esto no lo uso y esto no, o lo puedo usar, no, pero no sé para qué, cuándo, cómo, etcétera, ¿no? claro, eso podría responder a, bueno, nunca dejamos de ser niños. O sea, bueno, claro, No queremos entonces, hacer niños, exacto. nunca tienes responsabilidad y falto al trabajo y me pongo a jugar. Claro, Claro, sería no, la misma lógica. O sea, no, no, no. exacto. Entonces, Bueno, ese es parte de... Sí, adelante. sí, parte de eso, ¿no? Fíjate, Sí, sí, María. escuchándote, Guille, ahí pudiéramos caer en entonces, ¿qué es coaching? Caemos también en la definición de coaching, porque tú dices, bueno, ahora soy coach en PNL. Exacto. Ah, Pero claro. entonces ya va, Claro. ¿verdad? Me lleva a que, bueno, entonces, ¿qué soy? Entrenador en PNL. Y Claro, por porque ahí la también se PNL abren ciertas, claro, el ajá, sustento me la da la PNL, no el coaching. Es tan obvio que los coaches no lo ven, pero bueno, Así es. eh, se lo toma como algo, ay, qué bueno, qué bien, mira este coach, como un compañero que egresó, ahora hace, por ejemplo, prosperidad y dinero. Coach en prosperidad y dinero. Pero antes no hiciste coaching, no, es que antes no me sentía capaz de hacer coaching, pero ahora sí. Bueno, ahora tampoco, pero le pones un apellido Bueno, distinto. claro. Pero ahora hago el dinero y la prosperidad. O sea, bueno, soy especialista en eso. Eh, Y no bueno, tiene ni dinero ni prosperidad, que eso es lo más curioso. claro, claro. Se convierten en los publicadores de bonitas frases, ¿no? Ese es el coaching pop, exactamente. Es coaching pop. La bonita frase de todos los días, que te la digo yo, que soy coach. Que soy coach, claro. Empodérate, hombre. Deja de pensar. Deja de Dios, pensar, confía en ti. eso, empodérate. Tú puedes, tú lo puedes todo. Naciste para ser feliz. Bien, no tengo para el alquiler, pero yo he nacido para ser feliz. Claro, porque tú eres perfecto y la perfección se encarna en ti, brilla y Está en ti. haz del mundo diferente, Es ilumina. más, ¿para qué harías un proceso de coaching si ya todo lo tienes tú adentro? Hombre, Claro, todas las respuestas las tienes ahí disponibles y adentro. Claro, bueno. Pues es que podríamos dedicarle muchas horas a hablar de la crisis, sí, como de la crisis. le podríamos mencionar. Ahora, Sí, eh, la gente que nos puede ver puede decir, bueno, bueno, ya, mucho chisme, mucho drama, pero sí. y ¿Y es aquí ahora? y ahora.
Es aquí donde Guille me hace una propuesta y me dice, a mí me gustaría hablar justamente de la comparativa entre la manera como se atiende al coachee desde el mainstream y la manera como se atiende al coachee desde la TGC, de menos en un fragmento de lo que la teoría general nos propone, ¿cierto? Sí, 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 sí. Eso es lo Vale, que, para seguir con eso del antes y el después, sí, ahora estamos estamos en el hoy, digamos, el después sería hoy, sí. el pasado sería el coaching ontológico y el presente es el coaching basado en la no directividad y basado en la teoría general del coach. Claro, que es este libro que tengo aquí a mi lado derecho, para ustedes el lado izquierdo, y que fue la base para publicar este otro libro, se llama Entrenamiento, que es un libro mío y que me gustaría hacerte una pregunta, Guille. ¿Tú qué tan, vamos a ver, tú cuánto tienes estudiando la teoría general? Un poquito más de 2 años. 2 años. ¿Qué tan seguro te sientes tú en porcentaje como para decir, yo levanto la cara y la voz a favor de la TGC? ¿Qué tan seguro te sientes como para ya embarcarte tú solo en esta aventura? ¿Cómo te sientes de seguridad? No, no sé, 9, 90. 90, vale, ok. No sé por qué dudarlo, claro. O sea, no habría forma de. Sería una contradicción en mí mismo decir, ah, no, la verdad, esta teoría no. No, no, pero eh, ojo, me refiero. Podría ser, no, es que podría ser esa la respuesta, podría ser, pero Sí. no, no es el caso. No, no, no es el Pero caso. no me refiero a poner en juicio la tesis, porque la tesis por algo recibió la máxima calificación académica, no Claro. tanto por el libro, sino porque cuando tú estabas estudiando y terminaste tus estudios como coaching, como coach ontológico, tú sentías un nivel a lo mejor 50% porque decías, sí lo estudié, Ah, pero claro, todavía entiendo. no. Como digamos la seguridad de que sería, ¿no? Si Sí, yo yo lo por ejemplo, comparo, claro, no, bueno, hoy sé lo que hago, sé lo que estoy eso, haciendo, más allá de que lo haga mal o bien o más o menos bien, sé lo que hay que hacer, digamos, sé por dónde ir, sé que hay una claro, estructura que exacto. respetar, sé que hay un Tiene procedimiento. cimientos. Sé que hay, claro, exactamente. Ahora, en la práctica, bueno, sí puedo medir, bueno, aquí, voy hacia allá Eso. porque aún no tengo el expertise, pero no es lo mismo tener esa duda sin ningún marco referencial a tener una duda con un marco referencial. Va, es que te voy a compartir antes de darte espacio para tu presentación. Cuando la tesis doctoral se publicó hace 5 años, yo empecé a ofrecer conferencias Ah, para mostrarle al mundo del coaching que estábamos haciendo distinto. Hace 5 años y yo ya tenía un recorrido de 10 años en el coaching. 5 o 6 haciéndolo mal y luego claro. del 2015 para acá ya me hice más del lado de los Jedis, dejé el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Usando la metáfora de los Star Wars. Eh, ¿Y qué pasó? Que Leonardo mismo me dijo, si tú empiezas a meterte en ámbitos hablando de coaching de forma pública, tienes que sentirte o tienes que ir viendo qué tan seguro te sientes porque te vas a meter a la boca del lobo, Sí, me decía él. claro, ¿Qué es claro. la boca del lobo? Un espacio en donde no vas a tener la red de seguridad que tenemos con nosotros, quienes sabemos y confiamos en lo que hemos investigado, y tener los argumentos suficientes como para debatir con cualquier otra persona que sostenga otra idea, noción, concepto o práctica de coaching. Y yo empecé a darme cuenta que cometía muchos errores en la forma como argumentaba, como explicaba, como
como hacía mi labor, pero es parte del proceso. Yo tenía que equivocarme, pero tenía que salir al público y decir, ni modo, como decimos en México, voy a regar el tepache, o sea, a lo mejor hasta la gente me critica y ha habido gente que me muestra cosas que yo dije en el pasado y que hoy pues que reconozco que cometí un error, pero esa es la única manera de empezar a generar experiencia, callo, ¿no? Como cierta, inclusive ahora mismo que tú nos vas a enseñar, vas a aprender más que nosotros que Claro, estamos escuchando. no, por supuesto. Y yo en Sí. su momento probablemente tenía el efecto Donning-Kruger. No sé si se acuerdan cuál es el efecto Donning-Kruger, que tú sabes muy poquito, pero con ese poquito crees que sabes Ah, un montón. Es un sesgo que te hace pensar que en realidad, o sea, sabes mucho menos de lo que crees que sabes, pero te aferras tanto a eso que le quieres decir al mundo que sabes más que todos. sí, Entonces, son ese tipo claro, de golpes que durante la marcha nos vamos dando, pero es parte de pulir el argumento y seguir estudiando y estudiando y estudiando. Pero es una gran ventaja que tú estés aquí, Marilia esté aquí, porque de cada 100 coaches que se supone que están preparados, 99 no quieren debatir, ¿eh? 99 no quieren ah, meterse a compartir ideas porque saben que no les conviene, porque saben que no están preparados como la profesión lo demanda. Por eso me da mucho gusto que te vengas a presentar aquí públicamente, grabado, y que tú a lo mejor en un año, en 5 años vas a decir, mira, eso ahora lo digo diferente, por ejemplo, ¿no? claro, exactamente. Un viaje al futuro. Viaje al futuro. Pues entonces me gustaría escuchar al Guillermo del presente. ¿Y qué nos traes hoy, mi buen A Guille? ver, quiero compartir, comparto, ¿no? Sí. Sí, de una vez. Quiero compartir algo que a mí bueno, a mí hasta hoy no, ahí tengo ciertas dudas, pero igual me fascina el poder pensar todo esto y el poder aplicarlo, más importante, ¿no? Sí, vamos a Poder ver. aplicarlo y poder saber por qué lo aplico, por qué lo aplico, aplicarlo y bueno, y saber que lo estoy aplicando fundamentado por filosofías, por pensadores, por gente que ya estuvo haciendo esto, ¿no? Por científicos Bueno, por científicos y por filósofos, por bueno. de la ciencia. Ajá, Bueno, y agradecerle también a Leonardo haber hecho todo este compendio, ¿no? Pero correcto. me había preparado algo para contrastar, siempre es interesante el contraste, al menos yo aprendo más con el contraste. Cuando me pongo a escuchar mucho en las redes sobre la escucha activa y sobre los tips para escuchar mejor a tu cliente, etcétera. En fin, un montón de soluciones en el mundo del coaching, en el mundo de la psicología, en el mundo de la mentoría, del liderazgo, Sí, ¿no? Todo ese mundo está de alguna manera impregnado de esto, de la escucha activa como un valor, ¿no? sí, Tú como una tienes que aprender a competencia. escuchar, tienes que aprender a escuchar activamente. Te puedo dar un curso y cobrarte $5.000 para que tú aprendas a escuchar activamente. Es un Sí, valor. Y entonces, por ejemplo, escucho algunas cosas como escuchar activamente significa, bueno, cada uno de los oyentes tendrá una idea de lo que es escuchar activamente, ¿no? sí, Yo aquí puse algunos ejemplos para, y bueno, me dejaron pensando, ¿no? Por ejemplo, si tú parafraseas, ¿cómo es escuchar activamente? Por ejemplo, que un poco esto lo hace Rogers también, ¿no? Carl Rogers, un gran también, eh, ¿cómo se le dice? Iniciador de psicólogo. lo que se, aunque él no estaba del todo convencido de que hacía no directividad, pero creo que Estuvo y luego ya no. claro, creo que él usaba mucho el parafraseo, ¿no? Sí. Pero ¿qué esconde el parafraseo? O sea, uno diría, pero ¿por qué estar en contra del parafraseo? Me parece genial.
Sí. Yo estoy diciendo, bueno, el otro día estuve con mi novia y no supe qué decirle. Mm. Entonces el coach me dice, no supiste qué decirle, no supiste qué decirle por, claro, por lo que me comentaste antes, no sé, un Un, un ejemplo para- fresco. un parafraseo puede decir, entiendo que te faltaron palabras para seducir a tu Ah, novio. es completar la idea, claro, completó, completó. No, entonces yo le digo, no, no, es que, bueno, o puedo decirle sí o puedo decirle no, bueno, pero el parafraseo pareciera ser algo, eh, algo bueno, algo interesante, ¿no? Sí, Algo que te algo da la útil. pauta de que estás escuchando a la persona. Sí. Pero bueno, no. Otra recomendación, por ejemplo, mirar a los ojos, ¿no? A mí, si alguien me mira a los ojos, me intimida, pero bueno. Y hay una recomendación que tú tienes que mirar a los ojos para que la persona se sienta escuchada. Mm. Y bueno, estar pendiente, ¿no? Estar pendiente de... Y además, no solo estar atento a su mirada, sino estar atento al cuerpo, a sus palabras, no solo a sus palabras, a lo que dicen, sino bueno, a sus gestos, si, su mirada, su, bueno, en fin, cómo haces para atender a tantas cosas, ¿no? Sí, su Entonces yo hoy corporalidad. aquí, en esta lámina había puesto esto que escuché y digo, a ver, ¿cómo puedo rebatir esto? Con qué puedo contestar a esto, a esta duda? Entonces me Sí, vengo aquí al margen derecho, sí, donde, donde hago preguntas y bueno, digo, a ver, entonces ¿dónde pongo mi atención? Si no es en las palabras y estoy escuchando activamente, mm, bueno, ¿y para qué la pondría en dónde? ¿No? mm, Bueno. La voy a dejar para después de la respuesta, porque todas estas respuestas a estas de la parte izquierda sí. son como, bueno, parecieron, podrían ser respuestas. Claro, Todas estas respuestas del está lado, relacionada la frase escucha activa con la frase de hasta arriba a la derecha, como tus dudas, ¿no? exacto. Y todas estas que van con flechas tienen una misma raíz. Sí, Y bueno, después, que justamente es donde me doy cuenta de esto. sí, Bueno, sigo escuchando, otro tips. Escucha con intensidad y tienes que tener un objetivo al escuchar. Bueno, pero no me dices qué objetivo y no me dices qué es escuchar intensamente. ¿Qué tengo que hacer gestos? ¿Cómo sería escuchar intensamente? ya, ya, Hago ya. gestos como que te escucho, ¿no? Bueno, no me quedó claro. De hecho, ahí yo lo que recuerdo, Guille, que también te dicen que hay tres niveles de escucha y tú tienes que ir bajando de nivel hasta una escucha verdaderamente profunda, ¿no? En los tips que se te dan, ¿no? Ah, sí, exactamente. Ahora no sé a qué se refiere, ¿no? Yo tampoco, ¿Cómo alguien puede, cómo alguien puede escuchar en un nivel superficial y después en un nivel profundo? a Bueno, menos que tengas un submarino, pero de ahí en más no, sí, no sí, es. o un sensor de mentira, eso que usan. Bueno, a ese tips, digo, bueno, yo le pregunto a este mentor, bueno, ¿y cómo verificas esa intensidad, ¿no? En lo que estamos diciendo. Sí, ¿Objetivo, objetivo hacia dónde? O sea, ¿para sí, qué? Bueno, sí. seguimos. Después hay otro que habla de la empatía, lo importante que es la empatía, el valor que es la empatía. Bueno, escuchar con el corazón y con una atención plena, Ya. ¿no? Es muy, muy romántico esto, ¿no? Muy, Y volvemos al mismo tema, o sea, atención plena ¿en qué? eh, claro, ¿En qué hay que claro. poner la atención plena? ¿En mí, en el otro, en los dos? Pero ¿qué le corresponde a cada quien, no? Claro, y además si es con el corazón, yo estaría atento a las emociones, ¿no? No sé, en fin. Ok, sí, sí, Entonces, porque es una metáfora, escuchar con el corazón es una metáfora. claro, bueno, sí. Bueno, ante esto me pregunto, ¿puedes comprobar eso? O sea, ¿cómo puedes comprobar que escuchas con el corazón? ¿Cómo Exacto, puedes comprobar que estás atento? ¿Atento a qué? ¿Cómo puedes medir que estás exacto. plenamente atento? Bueno, Ahí está. estas preguntas se van respondiendo con estas palabritas que las une. Bueno, vamos a la última. El último tip Sí, que escuché dice, yo te recomiendo para una escucha activa que hagas una pausa de 3 a 5 segundos, piensa en lo que dijo tu cliente y continúa. ya.
Si tú lo aplicas, Jaime, bueno, cualquier duda me Sí, consulta, bueno, pero bueno, aquí por ejemplo, cuando nos recomiendan decir, bueno, nos recomiendan la palabra piensa en lo que ha dicho, pues pensar va de la mano de emitir una interpretación, emitir un juicio, meter mis sesgos, analizar, ¿no? O sea, eso, exacto, que no lo todo eso explica. significa piensa. Exactamente. Y cómo, o sea, si tú me estás dando el tips, bueno, explícamelo. No, no, no explica, no explica esto. Sí. Lo da por sentado, O ¿no? sea, Todos sabemos que estas frases del lado izquierdo, Guille, ¿de dónde las obtuviste? son mentores, diferentes mentores que encontré en Instagram, en Ah, en YouTube, redes sociales, cómo ellos redes te sociales. recomiendan escuchar activamente. Exacto, recomendaciones para la escucha activa, bueno, Eh, algunos más largos que otros, pero quise tener más o menos como un común denominador, aunque sí, más o menos, y por eso extraje estos ejemplos. perfecto, perfecto. Por eso aquí también pregunto, ¿y en qué pensaría, como tú acabas de decir? Bueno, ¿cómo escucharte? En fin, todo esto se responde con una palabra que es la finalidad. Mm, Claro, pero tú me dices, y final, sí, claro, que vivo, ¿y a qué te refieres? Bueno, pues la finalidad forma parte de la teoría general, forma parte de, de un, de una manera ujú, de establecer una estructura en una conversación, o una relación, o en un proceso de coaching. Es un elemento que bueno, que habría que precisarlo por más, precisarlo más, pero simplemente aquí lo puse como que si uno piensa sí, todas estas respuestas, si pensara en una finalidad, yo para qué, vamos a la parte izquierda, yo para qué hago un parafraseo, para qué miro a los ojos, ¿cuál sería la finalidad de escuchar con intensidad? ¿Cuál sería la finalidad de escuchar con el corazón? En fin, todo eso. sí, Por eso lo puse aquí como una solución o como una pregunta más para hacerle a estos mentores. ¿Para qué harías eso? ¿Cuál es tu finalidad en esto? Bueno, eh, la fenomenología, que es un tema que para no desviarnos del tema, ujú, eh, nos trae ahí como una forma llevada ya a lo que es la conversación del coaching. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más qué es la fenomenología en general, como ciencia, ¿no? Bueno, es una ciencia que estudia los fenómenos, ¿no? Como la palabra lo dice. sí, Esto, observa el fenómeno, es decir, que hay un fenómeno que existe fuera de mi percepción, existe por sí mismo. Yo sí, observo la luna existe, no porque yo la observe va a existir, pero cuando yo observo la luna como un fenómeno, empiezan a jugar otras cosas en esa interacción. así es. Y aquí es donde empieza a jugar esto de la percepción, aquí atiendo, pongo una intención, pero observando qué. Bueno, a esto me voy a referir después porque esto está adelantado, la escucha fenomenológica o la atención. Bueno, eh, por qué no hablar de escucha fenomenológica y sí hablar de atención fenomenológica? Pero quiero primero hablar un poco de a qué nos referimos cuando decimos fenomenología, ¿no? Como decía recién, que ese objeto que tú observas no existe por sí mismo, ¿no? Hay Ujú, una conciencia de que existe ese objeto. En fin, a ver, yo tengo aquí en mis manos algo, es un objeto que cada uno puede decir, bueno, ¿de qué se trata esto? sí, En fin, es un objeto que ya existe, ¿no? claro. Si yo te digo, obsérvalo fenomenológicamente, ¿qué haría? ¿Qué haría la gente que escucha? Yo te digo, no lo observes simplemente, obsérvalo Ujú, fenomenológicamente. En fin, lo dejo ahí, lo dejo. Bueno, sí, no quiero describir esto, puede ser cualquier cosa. En fin, para mí es algo que para ustedes debe ser otra cosa. No sé. Esto,
tiene un sonido, tiene una consistencia, tiene un material, tiene, bueno, en fin. Pero ese objeto, eh, hay una relación entonces entre el sujeto que observa, nosotros observamos ese objeto, hay una Ujú, conciencia de que ese objeto existe. Y yo puedo captar algunas cuestiones del objeto, esencias del objeto. Puedo observar, puedo observar este objeto tal cual aparece. Yo puedo decir es lindo, no sería algo, podría ser lindo, sí, pero no sé si eso es esencial al objeto. ujú. Podría ser cómodo, no sé si eso es esencial al objeto. Claro. Habría, habría que ver qué es lo esencial de ese objeto. Sin el juicio que yo emito del objeto, ¿no? O sea, ¿cómo es Exacto. a pesar de de mis críticas o de mi percepción personal del objeto o para lo que yo lo usaría, ¿no? Exacto, puede ser, bueno, también puedo decir es útil, Claro, pero no sé si eso es la esencia del objeto. Bien, totalmente. para lo cual también aquí hay que observar algo. Y hay cosas que también damos por sentado que existen porque son leyes que nos atraviesan como, no sé, como seres humanos en un planeta Tierra, digamos, ¿no? Hay leyes o axiomas que existen de una manera que no se pueden contradecir, existen, ni siquiera uno puede ponerlos en tela de juicio, nadie puede poner en tela de juicio que hay una ley de gravedad, que si yo tiro algo se cae al piso. No podría poner en tela de juicio eso, como tampoco podría poner en tela de juicio de que el Sol hace movimiento, que bien podríamos decir, no, es la Tierra la que gira, bueno, pero el movimiento está. Mm, Nadie puede decir, no, el Sol no se mueve. Bueno, en fin. Quiero mm. decir, hay leyes a las cuales debemos aceptar de que están ahí, ¿no? De que eso nos permite cierta confiabilidad. Así es. Si yo confío que Internet no se va a cortar en este momento cuando yo estoy hablando. Ujú, No, no sé, es como me da una cierta certeza de que hay cosas que mañana, es decir, tú vas a subir esta conversación y bueno, yo confío que mañana va a estar, digamos, porque hay una tecnología, hay algo que a mí me dice, me da una pauta de que, en fin, estamos dentro de algo eh, que no es algo tan inestable como podría ser otra cosa, ¿no? sí. No sé si logro hacerme entender con esta complejidad de la Sí, o sea fenomenología. que tú, por ejemplo, la gravedad, no tienes que preocuparte de que mañana va a haber o no va a haber, porque de hecho la vida se basa en cosas que nunca van a cambiar y una de esas cosas que nunca va a cambiar es que todos los días va a salir el sol por el horizonte, por el oriente, y que vamos a estar jalados hacia el centro de la Tierra. Eso siempre va a ser así, Tal cual. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta muy vagamente estos conceptos, muy sintéticamente, Sí. lo que plantea Leonardo en la teoría general es cómo este fenómeno, cómo esta ley o cómo esta fenomenología sucede en una conversación de coaching no directivo, en una no directividad. Ujú. ¿Qué pasa? ¿Cómo se aplica eso? ¿Cómo se ve eso en una conversación de coaching? Correcto. Entonces, la teoría plantea una estructura que tiene que ver con un proceso, una relación y una conversación. En un proceso de coaching, ¿qué vamos a observar? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Bueno, que es un proceso que tiene un tiempo, que tiene determinadas características. En esa conversación de coaching voy a establecer una relación con mi cliente. Sí, Y en esa relación voy a establecer, por supuesto, una conversación que es lo que nos va a dar concretamente los resultados a lograr y vamos a ir viendo esos avances o no, o así es. aprendizajes, Ujú. integraciones. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la fenomenología? Dirán ustedes. Si yo tengo, así como dijimos que hay leyes que nos pueden estructurar, que nos pueden dar cierta certeza, esta estructura nos da cierta certeza de que siempre vamos a estar en un proceso
con el cliente, vamos a estar en una relación y vamos a tener esas conversaciones que nos van a llevar al logro de ese objetivo, ¿no? Del cliente. Y aquí, ¿por qué fenomenológico? Porque cuando yo estoy escuchando al cliente, yo no voy a escuchar, como decíamos en la primera lámina, eh, no voy a escuchar con el corazón, no voy a escuchar con la intensidad, no voy a sonreírle para que él sienta que yo lo escucho y que se sienta contenido, ¿no? No, Bueno, no necesito usar mi intuición. no necesito eso. Pero ¿en qué me voy a enfocar entonces? Si yo no escucho activamente, me dice el mentor, y entonces ¿cómo vas a escuchar si no escuchas activamente? Bueno, yo lo que hago es atender el fenómeno. ¿Cómo atiendes al fenómeno sin intervenir? Bueno, porque existe una estructura, por ejemplo, una estructura que se llama continente y otra estructura que se llama contenido, Correcto. ¿no? Si yo en este continente, yo atiendo, tú y me vuelves a preguntar, mentor activo, escucha activa, pero ¿cómo no vas a atender con el corazón? Bueno, es que yo lo que voy a atender, mi querido mentor, es yo voy a atender de mi cliente al continente de mi cliente, no al contenido de mi cliente. A ver, no entiendo lo que me quieres decir. Bueno, el continente de mi cliente, cada uno de nosotros nos movemos en un continente, en una estructura, en una forma que me la va a dar lo significante, me la va a dar lo que la persona habla en términos de significante. Yo no tengo que Claro, traducir, no tengo que traducir ese significante que me va a dar el cliente en un significado. El cliente me dice, estoy muy estresado porque me estoy separando. claro, Yo no, si yo atiendo al significado, podría decirle, ¿y tú te estás separando por alguna cuestión? Estoy enfocándome en el significado de que él le está dando a esto. mm, Pero mi foco fenomenológico debería ser en los significantes, sin yo agregarle ni quitarle nada. ¿Y entonces cómo hago eso? Bueno, no uso el parafraseo, sino que le devuelvo las palabras que él mismo ha empleado. ujú, Me dices que estás estresado porque te has separado. No sé, un ejemplo. Eh, pero para no hacerlo tan específico y tan concreto ya de una conversación, quiero decir, en términos generales, nosotros para atender fenomenológicamente nos atendemos a ciertas estructuras que nos dan esa certeza de que la persona va a encontrar, ese contenido se va a ir modificando por la misma persona y esos significados se van a ir modificando por la misma persona, sin yo tener que interferir en eso, sin yo tener que dar ninguna sugerencia, sin yo tener que dar ningún consejo. ujú. Entonces, aquí donde aparecen las cuatro metacompetencias planteadas en la teoría y las cuatro metacompetencias que debería dominar un coach. Si se dice coach, Ujú. nosotros le llamamos no directivo, pero no debería llamarse coach no directivo, debería llamarse coach. Y ya, ¿A qué atendería un coach? A cuatro cosas. A atender fenomenológicamente en una conversación. No estoy interpretando lo que me está diciendo, cliente mío. Yo estoy atendiendo a ese discurso y lo que yo voy a hacer es atender, voy a espejar lo que tú me dices, de alguna manera voy a devolverte lo que tú me dices. Voy a preguntarte, pero voy a preguntarte en relación a lo que tú me estás diciendo. No te voy a preguntar poderosamente lo que a mí me parece que te tengo que preguntar. Voy a preguntarte en eso que estoy atendiendo fenomenológicamente. Y por lo tanto, voy a, voy a poder hacer esa pregunta y también voy a poder, si no entiendo algo de lo que tú me dices, en este significante que tú me acabas de decir, te estás estresado, yo puedo preguntarte, ¿a qué te refieres con?
con estar estresado. Aunque yo piense, aunque yo tenga claro, aunque yo interprete mal, sé a lo que te estás refiriendo. No, es que yo no puedo dar por sentado que sé a lo que se está refiriendo. Yo debo preguntarle objetivamente, Mm, ¿qué te refieres con estar estresado? claro, porque ¿No? yo no sé, porque yo tengo que desprenderme de lo que para mí significa esa emoción, ¿no? Exacto, gracias, gracias Jaime. Me estaba olvidando de un concepto importante que no lo dije, Sí, que es la epogé, la epoyé o la epo, no sé cómo se pronuncia, epogé, epoché, ¿no? sí, Que justamente tiene que ver con esto de suspender el juicio. Y es uno de los elementos importantes en la fenomenología, correcto. suspender el juicio. Y aquí, ya en una conversación de coaching, coaching no directivo, no transferencial, estamos aplicando esto de suspender el juicio. Así Por es. lo tanto, si yo suspendo el juicio, no me interesa hacer preguntas poderosas, no me interesa atender a tu corporalidad, no. La verdad que yo no contribuiría demasiado si atiendo a eso, Ujú. ¿no? Pero puedo atender a otras cosas que, bueno, me la dan a los significantes. En fin, Ahí en su momento, Guille, yo sí voy a intervenir haciendo un matiz, pero sí. cuando tú me lo permitas. No, aquí yo quería dejarlo aquí Ya. porque me quería referir a las cuatro metacompetencias, que es atender fenomenológicamente como Sí, coach, eh, hacer una pregunta enfocada, sí. espejar fielmente, despejar, y bueno, y comunicarle a mi cliente objetivamente, quizá podría explicarle en qué momento del proceso estamos, quizá podría comunicarle objetivamente eh, ¿a qué me refiero con conversación, con relación, con proceso? En fin, yo podría darle información a mi cliente desde explicarle qué estamos haciendo para que él se ubique. Es más, hasta podría hacerle un dibujo, podría hacerle una lámina donde le hacemos un dibujo donde el cliente está en una figura Un y su esquema, sí. objetivo está en otra figura. Es más, puedo hacer eso como competencia y no dudar en eso, no Claro. creer porque hago eso, estoy haciendo algo Directividad. mal. Así que bueno, simplemente hasta aquí llegaba lo que había preparado y bueno, dejaba un poco las preguntas y un poco aportes de Marilia y aportes tuyos, Jaime. Sí, claro. Yo aquí sí voy a hacer una intervención, pero primero, Si sí, quiero dejo. sí, déjalo. Marilia, ¿tú cómo viste la presentación de Guille? ¿Tienes algo que comentar? Sí, pues está muy chévere la presentación de Guille. El tema de de la fenomenología es realmente fascinante. Y fíjate que a lo último, Guillermo cerrando, él dice, bueno, como estoy atendiendo o estamos en el marco de la atención fenomenológica, no le voy a hacer al cliente una pregunta poderosa, ¿verdad? Entonces, quizás pudiera venir un compañero coach y preguntar, decir, bueno, si no le voy a hacer una pregunta poderosa, entonces, ¿qué estamos haciendo en la sesión? Eso se me ocurrió mientras te escuchaba, Guille. Claro, la pregunta es una pregunta enfocada a lo que me está diciendo. Una pregunta enfocada en qué, bueno, en los significantes, enfocada en el continente, enfocada en. Ya con el hecho de decir enfocada, listo. O sea, es una pregunta enfocada en lo que está diciendo. No en lo que yo tengo la presunción de que le voy a preguntar esto y a mí me parece que esto le viene bien preguntarle. Es como algo diferente. Exactamente. Es algo muy diferente. Sí, es diferente. ¿Y cuál sería la diferencia entre un coach mainstream y un coach eh, con con toda la ley? Que uno hace, el coach mainstream hace pregunta poderosa y el coach con todas las de la ley no hace pregunta poderosa, Así ¿verdad? preguntas Más o enfocadas. menos hace Claro, preguntas enfocadas, sí. claro. Em,
más o menos cuál sería la diferencia y por qué. Porque él está preguntando sobre el interés del cliente, de lo que está hablando él. El hilo de la conversación, el hilo del discurso, tiene un interés propio. Y la pregunta enfocada tiene que ver con ese interés que está siguiendo el cliente, no con lo que yo pretendo o yo interpreto que es importante para mí, yo creo que es importante, no. Sigo el hilo conductor del cliente y siguiendo ese hilo conductor de los significantes, puedo hacerle una pregunta enfocada en relación al significante. Si él me está diciendo que está estresado porque se separó de su mujer, yo le tengo que preguntar en función de qué significa para ti estar estresado o a qué te refieres con estar estresado. No puedo decirle, cuéntame un poco más porque seguramente debes estar sintiéndote muy mal. Claro, y sobre todo aquí, apoyando lo que dice Guille, se cae a pedazos la propuesta competencial de las diferentes asociaciones que dicen tienes que escuchar más allá de las palabras de tu cliente. Tienes que estar Ah, al pendiente de lo que no se dice, porque en lo que no se dice guarda ciertas cosas que es importante hacer que surjan, y de ahí viene la propuesta del quiebre, y de ahí viene la propuesta de mi intuición me hace ver que tú lo que necesitarías, ¿no? Eso da pretexto a que yo pueda meter por ahí mi necesidad de dirigir el foco de atención del cliente, ¿no? claro, aparte que es muy peligroso porque ¿cómo sé yo lo que no quiere decir? Claro, ¿Cómo claro, puedo yo juzgar eso? exactamente. Siendo muy Lo que tú no osados. quieres, siguiendo el ejemplo, lo que tú no me quieres decir es que estás de novia con mi hermana. O sea, no sé, sería una cosa tan absurda como esa, ¿no? O lo que no me dices es que te da culpa lo que hoy estás queriendo realizar. Yo siento, yo veo en tus pupilas la Ah, culpa que es evidente, ¿no? claro, tu profunda tristeza. Tu Veo que has profunda bajado la tristeza, mirada. tu falta de propósito. Claro, Bien, te conviertes en un depredador, el depredador que tiene esa mirada infrarroja, claro, claro, ¿no? Y que puede yo ver, inclusive tengo clarividencia, veo más allá de lo evidente, como León hoy la espada del augurio, ¿no? bien. No sé si para cerrar hace falta algo más o... Yo sí quería comentar algo, no sé si Marilia, tenías algo extra que preguntar. ¿Quedó claro para ti, Marilia, lo que le preguntaste a Guille? Sí, sí, total. Listo por aquí. Gracias, Marilia. Súper. A ver, Guille, hay un detalle que es importante, creo que podamos matizar y profundizar en ello, porque Sí, puede resultar inclusive confuso para quien quiera hacer coaching a partir de la propuesta de la TGC. sí. Tú cuando dices que a nosotros, y no sé si literalmente lo dijiste así, ¿eh? Probablemente voy a parafrasear, pero tranquilo que no es una sesión de coaching. Sí. A ver, Tú probablemente dijiste algo como, no debe de interesarnos su corporalidad, no debe de importarnos lo que siente el cliente. No debe de importarnos la, lo que hay en sus palabras y la intensidad en las mismas. Algo dijiste como que a nosotros eso no debe de llamarnos nuestra atención, no debemos de fijarnos en eso. Sí, sí lo dijiste algo así, ¿no? sí, algo así, algo así. De Ok, todas maneras, sí, sí, me estoy dime. acordando de Sí, un ejemplo que creo que da Leonardo, sí, tal cual tú me dices eso. Yo no digo, no, como veo al cliente que hace así con la cabeza, eh, podría, teniendo en cuenta el significante, aún
no puedo, podría hasta decir, no puedo yo interpretar de que eso es un no, quizás es una mosca que está pasando. Entonces, yo podría, al ver este movimiento, reflejarle y decirle, mueves tu cabeza de un lado a otro. Está en relación a lo que dices, bueno, en fin, Exacto. describir, y Exacto. aquí seguimos en esto de, yo no interpreto que él me está diciendo que no. Quizás sí, pero se lo pregunto. Bien, ese es el punto al que quiero llegar. Bien, bien. El matiz es el siguiente y que yo lo he visto con muchos de los que hemos venido estudiando la TGC. Varios he escuchado que de manera muy similar a como tú lo compartes, que cuando tú haces coaching de manera como nos enseñó Leonardo, no interpretamos. Atención. Es imposible no interpretar, o sea, seguimos interpretando, si nos Claro, fijamos en el movimiento, si nos fijamos en la manera como mueve la cabeza, o sea, todo eso sí forma parte de lo que nosotros naturalmente estamos decodificando, o sea, tenemos que observar a la persona desde nuestra forma natural, biológica, como está diseñado nuestro cerebro, para entender ¿cómo le damos seguimiento con sentido a nuestro cliente? Ahora, es muy diferente que yo al interpretar le haga caso a esa interpretación y me deje llevar por mi prejuicio interpretativo o que yo use la suspensión o poner entre paréntesis con la epoché lo que yo estoy interpretando. Por ejemplo, esto que dices tú, si la persona mueve la cabeza, yo puedo interpretar muchas cosas. Está negando, está quitándose a una mosca, tiene calor, tiene frío, está incómodo. Son muchas opciones de interpretación. Pero la esencia del acto, la fenomenología, ¿no? O digamos el fenómeno per se, es sí, la esencia de de eso que ocurrió, es un movimiento, ¿no? De la cabeza de un ser humano que ya estoy interpretando, que es cabeza y que es ser humano y que se mueve. Todo eso es claro, interpretación. Entonces yo tengo claro. que llegar a la máxima esencia posible para suspender lo que creo que puede estar pasando y a partir de ahí reflejarle lo más esencial posible a mi cliente. Esa creo que puede servir mucho de distinción, inclusive, para decir, a ver, no es que yo como coach deje de interpretar, no, suspendo mi abanico de interpretaciones, los pongo entre paréntesis, ahorita no son útiles mis interpretaciones, mejor le digo a mi cliente lo que yo estoy viendo, porque probablemente en mi reflejo pueda venir un sesgo también, lo comparto y él me dice, bueno, lo que me pasa es esto. Ah, perfecto. Entonces, para que sepa que yo estoy dejándome guiar por él y no al revés. ¿Sí? Bien, sí, sí, muy esclarecedor, sí, claro, claro, Exacto. Porque entonces la gente va claro, a decir, lo que ustedes hacen según la TGC es imposible. Me estás diciendo que el cerebro deje de juzgar, deje de analizar, deje de interpretar, deje de... Pues obviamente eso no se puede. no, claro, claro, claro. Bien. O bien la otra mirada que dicen, bueno, entonces tú eres un robot que todo el tiempo le estás de... Exacto. Entonces, como la inteligencia artificial puede hacer mejor el trabajo que tú porque lo programas para que no diga nada y te regresa tal cual lo hiciste, ¿no? Claro, una muy simplificada forma de mirar esto, Exacto, muy reduccionista muy reduccionista. y muy hasta vulgar porque puedes decir, pues qué fácil, o sea, simplemente compórtate como un pseudo ser humano, como un robot, pero no se trata de eso, ¿no? No, claro. Vale. Bien. ¿Qué Bueno, más? Dime. no, no, digo que aquí, hasta aquí no me había preparado porque para Perfecto, dejar también perfecto. esta posibilidad
de también esto de que decíamos que de alguna manera también seguimos aprendiendo, ¿no? Y Claro, claro. sí, está buenísimo poder. Bueno, sería también interesante que hubieran participantes que pudieran preguntar, ¿no? Pero Sí, bueno, quizá sí, espectacular. quizá en los comentarios posteriores pues, alguien podría Claro. preguntar, pero bueno, Exacto, exacto. Y yo creo que esto, si quieres ya dejar de compartir para cerrar sí, nosotros tres, yo creo que esto también tiene mucho que ver, Guille y Marilia, con un concepto que hemos platicado, donde en el mainstream del coaching se hace mucho énfasis en darle un nivel importante de protagonismo al coach, ¿no? En donde el coach tiene permiso por las competencias de usar sus facultades, su gran educación para empatizar o para descubrir. Yo tenía una maestra, por ejemplo, cuando tomé la certificación con la Escuela Europea de Coaching en Ciudad de México, no recuerdo ahora su nombre, pero ella, por ejemplo, publicó un libro, no sé si publicó un libro o nos dijo que estaba estudiando las microexpresiones. Y ella dice, eso es fundamental al estar haciendo coaching, porque tú puedes detectar todos los microgestos del cliente y a partir de ahí tú ya puedes deducir e interpretar y le puedes ayudar mucho más porque tienes más distinciones de lo que le pasa sin que él se dé cuenta, claro, ¿verdad? sí. Entonces yo Es un decía, obsesivo. Te ¿eh? conviertes en un obsesivo, Claro, controlador, un inclusive obsesivo en la escuela de PNL, donde también ofrecían hipnosis, nos decían, fíjate dónde se está yendo su pupila y entonces a donde se dirija tu atención, tú fíjate como los mentalistas. No sé si han visto que los mentalistas pueden leer conforme cómo se mueva tu ojo. Entonces te pueden decir, dime la persona en la que estás, no, piensa en una persona y te dicen, estás pensando en Napoleón. ¡Wow! ¿Cómo lo hiciste? Pues porque estoy entrenado a leer tus ojos. Entonces, bueno, todo ese tema de la hipnosis, de la sugestión, de la persuasión, es un arte que va más allá del coaching y que a los coaches se les invita a que lo estudien para que puedan leer al cliente. claro. Para Pero que eso lo no tiene incorporen lo que lo incorporan. incorporen exactamente, pero entonces imagínate, yo tengo que estar súper atento a todo lo que dice y no me dice, ahí ya no estoy escuchando fenomenológicamente. Entonces, el protagonismo del coach es muy alto porque tienes que dominar un montón de técnicas como para saber leer a tu cliente y entonces tú te conviertes en una persona muy, muy importante en la relación en cuanto a lo que le participas. Pero que no Claro, es el rol de un coach, puede ser el rol de qué, de un hipnotizador, de un terapeuta, de un espía, de un negociador, de un lo que sí, tú quieras, pero no tiene nada que ver con la labor de un coach que domina el respeto irrestricto por los principios naturales del cliente, ¿no? claro, claro, eso es más una película de investigación. Exacto, te conviertes en... Sí, hay una serie, ¿no? Que se llama... Ay, ¿cómo era? Que es de policías y es, pues creo, ay, no me acuerdo, pero se hizo muy famosa y típico que te quieres Creo acordar que de ella. es, Sí. creo que es CSI, Sí, ¿no en es sí, esta? bueno, se llama The Mentalist, el mentalista, creo que así se llama la serie. Mm, Sí, sí, que trabaja con la policía y entonces ayuda. Claro, yo creo que ahí sí una habilidad Ahí sí, claro, por supuesto, pero no para nosotros. no para el coach, claro. Eso es, vale. Bueno, Guille, ¿cómo te fue en esta presentación pública, para explicarnos cómo te sientes? No, me fue muy bien, pero medio que me faltaron algunas cuestiones quizás más claras de preparación, pero bueno, creo que también sí tú me tomaste así de repente y me exigí, como te decía, me Claro, exigí hacerlo porque te iba a proponer, no, mejor lo hagamos más adelante, que lo preparo mejor, pero creo que esto forma parte también del aprendizaje de integrar conocimiento.
Cuando uno se Exacto. pone en esa presión de, no, no estoy preparado. Bueno, sí, no, pero tengo muchas dudas. Bueno, pero lánzate, lánzate, lánzate. Así Y eso es. fue un poco lo que hice, ¿no? Porque, bueno, en la práctica y sé que todavía me falta un trecho largo para certificar. Bueno, no sé si tan largo, pero me faltan algunas cuestiones, pero quiero enfocarme en lo que sí está, ¿no? Y bueno, fue un desafío lo de hoy, de que te agradezco, Jaime, el espacio también, y esos aportes, por supuesto, los aportes de Marilia y tuyos. Bien, perfecto. Pues ya tú estás marcando pauta, estás abriendo brecha para que todos los alumnos que están en estas épocas ya acercándose a independizarse como certificados por las escuelas correspondientes, empiecen a tener también estas ventanas para que sientan el Sí. rigor de lo que significa ponerse al frente del mundo, ¿no? Claro, yo tengo que todavía armarme un poquito más de arsenal por las dudas. Claro, claro, porque Pero, te puede no, venir porque un... viendo algunos encuentros anteriores, Sí, realmente, bueno, hay que tener espalda o pecho también, ¿no? Para para soportar, aguantar. soportar juicios que no tienen nada que ver con lo que se está planteando en este espacio, ¿no? Dímelo a mí, Por claro. eso, vienen de parte de coach, de master coach, por eso, qué extraño, digo. Y además gente que puede estar súper preparada en áreas como la filosofía del lenguaje o en otras áreas de epistemología o qué sé yo, y que entonces pueden venir con argumentos que ni te esperabas y dices, ah, caray, me falta investigar un poco más acerca de eso. Claro, pero cuando no hay argumentos, tú eres muy agresivo, Jaime. Me has preguntado muy agresivamente sobre mi expertise. Sí, has sufrido mucho en este en vivo, te has sentido Sí, atacado por mi manera sí, de cuestionarte. sí, sí, Lo entiendo sí. y te pido disculpas porque no fui No, amoroso. claro, no. No, no voy a ingresar más. Te pido que bajes la grabación. Te pido que no ya no No, quiero que subas la... sí, no, claro. Bueno, todo Bueno, esto último fue ironía, ¿no? Porque sí, estamos sí, puede jugando. cortar. Se puede cortar, sí. Se puede editar. No, lo vamos a subir así porque es parte de lo que ha venido ocurriendo en las sesiones y Sí, además, yo no tengo problema. De hecho, creo que lo hace más enriquecedor, como más sí, natural, o sea, no tenemos nada que esconder, somos transparentes, así hablamos con o sin cámara, lo cual también puede ser muy útil para quien quiera conocernos como somos. sí, Y pues sí. encantado de tenerte, Guille, gracias por la confianza. Y sigamos entonces explorando Claro, esta dimensión. sigamos desafiándonos, cada uno a su nivel, Exactamente. cada Venga. uno a su nivel. Marilia, ¿qué dices? Bueno, pues yo encantada y fascinada de ver cómo va en el camino de la expertise a Guille, nuestro querido Guille, muy chévere, metiéndose ahí de lleno en las aguas profundas, pero muy lindo, Guille. De verdad que felicidades. Este, bueno, desde aquí el mayor de los éxitos y bueno, para adelante. Gracias, Marilia, gracias, sí, gracias. Vale, Sí, yo creo que estaremos subiendo el nivel, ¿no? Subiendo la vara. Vamos a subir la vara correcto, todavía más. este Muy bien, año. Guille, felicidades. Entonces, Gracias. bonito Muchas día. gracias. Nos vemos pronto. Ahí subo la grabación en un momento. Nos vemos. Gracias, Nos Jaime. vemos, un Gracias, abrazo Marilia. grande. Chao. Chao. Adiós.